sustituir al registro civil creado en el año de 1963, ¿verdad? Entonces, como antecedente pues, del Registro Nacional de las Personas, pues podemos mencionar los acuerdos de paz, ¿verdad? El acuerdo de paz es sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Este es suscrito pues entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad de Revolucionaria Nacional de Guatemala, guatemalteca, la URNG. Esto pues sucedió en Estocolmo dentro de un marco de los acuerdos de paz, en la cual pues en su parte segunda, pues relativa al régimen electoral, contiene dentro de los presupuestos básicos para propuestas básicas para promover las reformas legales e institucionales que corrijan pues las deficiencias y limitaciones de los procesos legales en nuestro país. A partir de su creación, pues toda la información contenida dentro de los extintos registros civiles y de vecindad, en medios manuales o electrónicos, pasa a formar parte integral del mismo, ¿verdad? Entonces, todas las instituciones públicas, sean autónomas o descentralizadas, que contengan bases de datos relativas a la identificación de personas naturales, pues siempre que se les haya asignado pues un código único de identificación propio, tales como seguro social, sistema de identificación tributaria, la licencia de conducir, el pasaporte, pues deberán trasladar y enviar pues copia de dicha información al RENAP, ¿verdad? Así como les fuese, si así también les fuese solicitado. La forma y las características en las que esta información pues tiene que ser remitida para será establecida por los personeros del ente, ¿verdad? Entonces, el RENAP debe ser pues la institución que absorba absorba las actividades y procedimientos que no aplicaron pues durante su vigencia los registros civiles y de vecindad de todo el país. Para ello, pues debe apegarse a su normativa reglamentaria, tener como patrones pues, de servicio, conceptos registrales y la utilización pues, de la tecnología moderna, sistematizada, en computación pues en todos sus quehaceres, ¿verdad? El deber pues, de automatizar la información, unificar parámetros internacionales para diseñar pues, acciones congruentes a la realidad nacional, invistiendo pues, de confianza a los actos y contratos que se otorguen entre particulares, brindando pues, el apadrinamiento respectivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que el RENAP viene a ser pues esa dependencia encargada de centralizar pues la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas, de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos del país, ¿verdad? Para el efecto, pues elaborará y mantendrá el registro único de las personas naturales y la respectiva asignación del código único de identificación, ¿verdad? Entonces, recordemos de que en determinado momento, por cualquier otra circunstancia, pues todos pues hemos llegado a hacer algún trámite al RENAP, ¿verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta de que ahí, en esa institución, pues son las cuestiones inscribibles, ¿verdad? Los actos inscribibles son los nacimientos, matrimonios, defunciones, ¿verdad? Y también la emisión del documento personal de identificación. Tenemos de que también pues se realizan otros tipos de procedimientos, ¿verdad? En cuanto que si se puede suscitar pues una inscripción de un nacimiento extemporáneo, que se solicite pues la rectificación de una certificación, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, el RENAP pues tiene su reglamento y a través de él pues tiene establecido cuáles son los pasos para poder
realizar cualquiera de los procesos que está autorizado a inscribir, ¿verdad? Entonces ahí nos da el listado de todo lo que es permisible hacer. El registro de la propiedad. Bueno, el inicio del funcionamiento del Registro General de la Propiedad en Guatemala data en la época del general Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Esto sucedió pues en 1877. El registro de la propiedad como institución jurídica es el instrumento del que se sirve el ordenamiento jurídico para dar seguridad jurídica a la propiedad inmueble, ¿verdad? Y favorecer pues su tráfico mediante la publicidad de su contenido. El registro de la propiedad da a conocer a los posibles interesados las titularidades jurídicas existentes sobre los bienes inmuebles previamente inscritos en el registro, ¿verdad? El adquiriente de un bien inmueble puede conocer quién es el titular del mismo y las diversas situaciones en las que el bien se encuentra, ¿verdad? Si está hipotecado, nosotros vamos, un cliente, ¿verdad? Va a realizar algún negocio jurídico, alguna compraventa y a esa persona, usted en calidad de notario, y requiere sus servicios y le manifiesta, ¿verdad? Qué es lo que pretende hacer con el bien, ¿verdad? Entonces usted le asesora, solicita la información pertinente, acude al registro de la propiedad para verificar el estado del bien, ¿verdad? Y para que su cliente pues tenga la certeza de que ese bien pues se encuentra libre de gravámenes, de anotaciones y que la compra pues que va a hacer se encuentra en regla, ¿verdad? Entonces, el registro de la propiedad, pues según el artículo 1124 de su Código Civil, pues lo define como aquella institución pública que tiene por objeto pues la inscripción, la anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, inmuebles identificables, ¿verdad? Con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan pues de conformidad con la ley de garantías mobiliarias. De la misma forma, el registro general de la propiedad pues es reconocido, ¿verdad? A través de nuestra Constitución Política de la República, precisamente en el artículo 230, ¿verdad? Indicando pues que deberá ser organizado a efecto de que cada departamento o región que la ley especifica pues determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal, ¿verdad? En cuanto al registro de la propiedad, pues se encuentra, solamente tenemos dos, ¿verdad? El registro general de la propiedad ubicado en Ciudad Capital y el segundo registro de la propiedad ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, así también tenemos el registro de información catastral. Bueno, es con la firma pues, de los acuerdos de paz en 1996, específicamente pues, en uno de los puntos fundamentales del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que el gobierno de Guatemala pues adquirió el compromiso de promover cambios legislativos que permitan el establecimiento pues, de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria, ¿verdad? Surgiendo pues como una prioridad social el cumplimiento pues de la emisión de leyes y la creación pues de instituciones que permitan la consecución de este compromiso, ¿verdad? Tanto en el tema agrario, seguridad jurídica, en la tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible pues en el campo en condiciones de igualdad. Bajo esta aspiración social, pues el 15 de junio del año 2005, el Congreso de la República
aprobó pues la ley del registro de información catastral, ¿verdad? El RIC, mediante el decreto número 41-2005, en la que se crea pues la institución estatal autónoma y de servicio con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, cuyo objeto pues es el establecimiento, mantenimiento y actualización del catastro nacional, ¿verdad? Entonces, el RIC, como una institución de Estado relativamente joven, inició su camino pues constituyendo las bases y lineamientos del trabajo a largo plazo, partiendo pues de la elaboración, consenso y aprobación de documentos técnicos, legales y administrativos con el propósito de socializar el proceso catastral. Es la entidad pues encargada que se ha, si se ha encargada de la revisión del proceso con el objeto pues de verificar la información, también establecer pues si se ha cometido pues algún error en las inscripciones, también realiza reconocimientos de campo, fijando pues hora y día para llevarlos a cabo previa notificación a de los solicitantes, ¿verdad? En el registro de información catastral, pues se efectúan inscripciones registrales relacionadas con información gráfica y descriptiva de los predios, especialmente pues aquellas derivadas del mantenimiento catastral, de acuerdo a las coordenadas, ¿verdad? Coordenadas GTM, desmembraciones efectuadas pues en los predios inicialmente inscritos, el área desmembrada pues de cada fracción y el código de clasificación catastral del predio formado por la desmembración. Ahora, también anotaciones relacionadas con las inscripciones pues asentadas, generalmente pues referidas a las aprobaciones de los planos, las impugnaciones o a cualquier inscripción que se efectúe, cancelaciones de inscripción y anotaciones operadas, ¿verdad? También tenemos el registro mercantil. El registro mercantil pues se creó como una institución estatal mediante el decreto 2-70 del Congreso de la República, ¿verdad? Y como muy bien sabemos, pues este decreto contiene lo que estipula el Código de Comercio, ¿verdad? Y entonces el registro mercantil surge o nace específicamente de los artículos 332 y 333, ¿verdad? Del Código de Comercio y el acuerdo gubernativo, pues 30-71, que contiene el reglamento que regula el funcionamiento, ¿verdad? El funcionamiento del registro mercantil. Fue creado, pues, con jurisdicción en toda la República y él mismo pues es dirigido por un registrador, ¿verdad? A quien se le denomina pues registrador mercantil general de la República. El registrador mercantil pues es el registro mercantil es una institución pública, por lo que los documentos, libros, acciones, actuaciones que allí pues se ejecutan son públicos, ¿verdad? En la creación pues del registro mercantil, los legisladores pues tomaron como base los principios registrales de publicidad, de determinación, tracto sucesivo, prioridad o rango, fe pública y principios de legalidad y seguridad. En su funcionamiento, pues el registro mercantil depende del organismo ejecutivo por medio pues del Ministerio de Economía. El 1 de enero de 1971 pues se emite el Código de Comercio de Guatemala, contenido pues en el decreto número 2-70 del Congreso de la República.
La institución administrativa, pues encargada de la aplicación de dicho acuerdo legal, es el registro mercantil. Entonces, el registro mercantil, pues de conformidad con la ley y reglamento de su creación, es una institución pues de importancia vital en el desenvolvimiento económico de la nación. Eh, Dada su función pues de entidad que tiene como objetivo pues principal la inscripción de los actos y contratos mercantiles relativo a la organización y funcionamiento de sociedades mercantiles, empresas o establecimientos mercantiles, comerciantes, individuales, auxiliares de comercio, así como todo, como aquellos pues que derivan de dicha actividad y función. El registro mercantil como depositario de fe pública, pues sanciona en forma oficial y certifica pues la eh, concentración de actos y contratos mercantiles a fin de que los mismos pues nazcan a la vida legal y merezcan pues la confianza y credibilidad de la colectividad jurídica, ¿verdad? El registro mercantil pues tiene como, persigue pues los siguientes objetivos y funciones, que todos aquellos actos y contratos pues de naturaleza jurídico-mercantil que se relacionan con el nacimiento, modificación, extinción de los comerciantes individuales y de los comerciantes sociales a través de la fe pública registral. A esos actos y contratos pues que están en la esfera de acción de los particulares, pues se les imprime la certificación oficial de creíbles públicamente y ya inscritos pues en los libros del registro mercantil, pues merecen, ¿verdad? Merecen la confianza y credibilidad de la colectividad nacional. Entonces, el registro mercantil, pues es la institución que registra y certifica los actos mercantiles, las sociedades nacionales y extranjeras, empresas mercantiles, los comerciantes individuales y todas sus modificaciones en virtud, pues, modificaciones en Guatemala, dando certeza y seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, como vemos, los libros de inscripción, pues, son los siguientes: sociedades mercantiles, empresas y establecimientos mercantiles, auxiliares de comercio, mandatos y poderes, aviso de emisión de acciones, sociedades mercantiles extranjeras, actas de asamblea extraordinaria, proyectos y otros libros, es auxiliares especiales para cualquier inscripción que requiera la ley, ¿verdad? Tenemos el registro de poderes. Su nombre oficial, pues, es el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Eh, pues, tiene su base legal en el Archivo General de Protocolos, que es una dependencia, pues, de la presidencia del organismo judicial, que de conformidad, pues, con el artículo 78 del Código de Notariado, le corresponde pues registrar los mandatos registrales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testamentos, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos que en él se depositen, ¿verdad? Ese depósito pues se hace por el fallecimiento, por el impedimento o ausencia del notario respectivo, ¿verdad? Entonces, entre los servicios que presta pues al público en general y que son pues de suma importancia pues también para los notarios, pues tenemos el registro de poderes y sus modificaciones, la expedición de certificaciones, la asesoría y la información, ¿verdad?
tenemos el registro de garantías mobiliarias. Según el decreto número 51-2007, contiene la ley de garantías mobiliarias, pues en el artículo 1, el objeto es regular pues las garantías mobiliarias y el registro de garantías mobiliarias que por la misma pues se crea. Entonces, esta normativa pues crea un registro, ¿verdad? Registro de garantías mobiliarias a cargo del Ministerio de Economía, que básicamente pues consiste en un registro de deudores, llevado pues bajo el sistema de folio personal. Al mismo se traslada la función que anteriormente cumplía pues el registro de la propiedad para la inscripción de garantías prendarias, entiéndase agrícola, industrial y prendas de unidad económica, entre otras. Y se le añaden pues unas nuevas como lo es el registro de prendas sobre los bienes que anteriormente pues no eran susceptibles de inscripción, como es el caso de cosas fungibles o mercaderías, ¿verdad? Entonces, dicha ley pues crea el marco jurídico que coadyuvará pues a que dentro de un marco de cierta, de un marco de certeza legal, las personas pues puedan dar en garantía pues ciertos bienes, ¿verdad? Como los derechos de propiedad intelectual. El registro de garantías mobiliarias pues transparenta la situación de conformidad con los deudores. Es importante para darle al acreedor pues la tranquilidad. Entonces el registro de garantías mobiliarias sirve para que los acreedores garantizados o financiadores puedan registrar los contratos de crédito celebrados con sus deudores que han sido garantizados con un bien mueble como inventarios, cosechas, maquinarias, equipos, entre otros, ¿verdad? Tenemos el registro de mercado de valores y mercancías. Bueno, esta surge o nace a través de el decreto número 34-96, que contiene pues la ley de mercado de valores y mercancías. Y el artículo 1 pues establece el objetivo. La presente ley establece como norma para el desarrollo transparente, eficiente y dinámico pues del mercado de valores. Así también, pues en particular, pues establece el marco jurídico, ¿verdad? Entonces, marco jurídico respecto del mercado de valores bursátil y extrabursátil, de la oferta pública en bolsas de comercio de valores, de mercancías, de contratos sobre estas y contratos pues singulares y uniformes. También, pues, de las personas que en tales mercados actúan, de la clasificación, pues, de varias, de valores y de las empresas dedicadas a esta actividad. De igual manera, pues, se crea entonces este registro. En adelante, pues, se encuentra enlazado como un órgano del Ministerio de Economía, con carácter pues estrictamente técnico, cuyo objeto pues es el de control de la juridicidad, ¿verdad? Y regula que los actos que realicen y contratos pues que celebren las personas que intervienen en los mercados, pues a qué se refiere de esta ley, y el registro pues gozará una plena autonomía técnica y funcional, ¿verdad? Entonces el registro de mercado de valores y mercancías pues tiene como objeto el registro de los actos que realicen y contratos de que cohereden, que celebren las personas
que intervienen en los mercados tanto bursátil y extrabursátil. El registro pues corresponde dentro del ámbito de su competencia cumplir y hacer que se cumplan pues las disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías y en disposición pues normativas, reglamentarias de carácter general. Tenemos el registro de personas jurídicas, conocido como el REPEJU. Este pues nace del acuerdo ministerial número 649-2006. Los registros civiles pues de las municipalidades pues eran las instancias encargadas de realizar la inscripción y registro pues de las penas jurídicas no lucrativas. Según lo que establece pues el Código Civil, esta situación pues cambió, ¿verdad? Cambió luego que el Congreso pues, de la República emitiera el decreto 20-2005, ¿verdad? Ley así también de fecha 22 de febrero del 2006. Este derecho pues delegó al Ministerio este decreto pues delegó al Ministerio de Gobernación la facultad de inscripción y registro pues de las personas jurídicas reguladas según pues los artículos del 438 al 440 del Código Civil y otras leyes. Para cumplir pues con esta normativa, pues el Ministerio de Gobernación emitió los acuerdos, dos acuerdos ministeriales, el 649-2006, que dio pues vida al registro de las personas jurídicas, que es conocido pues como REPEJU, el cual pues establece los requisitos para inscripción y forma de recepción de los expedientes por medio de las gobernaciones pues, departamentales y con el acuerdo pues, número 904-2006 se creó pues, el sistema informático de información de las personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, instrumento por el cual se tiene para garantizar, ¿verdad? Para realizar las operaciones que fueren necesarias para cumplir con las atribuciones encomendadas. Otra cuestión a mencionar acá dentro de esto es que estas modificaciones pues le otorgaron la facultad de formular la reglamentación interna, emitir el arancel para el costo de los servicios, prestados, mientras que eliminaron pues la facultad de inscribir a las juntas escolares, comités educativos, comités comunitarios de desarrollo, comunidades campesinas, ¿verdad? Entre otros. Entonces acá lo que busca el REPEJU pues es la inscripción de documentos que no tengan que ver con cuestiones comunitarias, ¿verdad? Entonces, todo lo comunitario, todo lo que son comités, COCODES, entre otros, pues estos van a ser objeto de inscripción ante la municipalidad, ¿verdad? Así también, los servicios pues, que presta el REPEJU son los siguientes: la aprobación e inscripción de personas jurídicas, la inscripción de personas jurídicas, la inscripción de representantes legales, la inscripción de modificaciones, la jurisdicción voluntaria, las certificaciones, la autorización de libros, ¿verdad? El registro de procesos sucesorios. Bueno, el registro de procesos sucesorios, pues este fue creado a través del decreto 73-75 del Congreso de la República,
su funcionamiento pues es reglado, ¿verdad? Por el acuerdo 49-76 de la Corte Suprema de Justicia. Y tiene pues por objeto, es el encargado del registro de todos los avisos de erradicación de procesos sucesorios, judiciales y extrajudiciales, y tiene pues también el control de todas las erradicaciones de los procesos sucesorios que se tramiten pues en la República de Guatemala, en los tribunales o ante los oficios del notario, ¿verdad? Facilitar la consulta respectiva presentando pues un servicio ágil y eficaz a los usuarios, ¿verdad? Y también tiene el servicio de consulta pública y gratuita. El registro de testamentos, pues este nace del artículo 1185 del Código Civil. Así también, pues este es reformado por el artículo 91 del Decreto Ley 218, ¿verdad? Este es un registro que está constituido como una unidad del Registro General de la Propiedad y es conocido como Registro de Testamentos. Bueno, algo a mencionar dentro del registro de testamentos es de que recordemos de que al momento en que una persona pues quiere manifestar su última voluntad, ¿verdad? Lo debe de hacer a través de un testamento. Entonces, nosotros tenemos la obligación de remitir ese aviso, ¿verdad? Que hemos ya celebrado un testamento y lo vamos a hacer tomando en cuenta lo que estipula pues el artículo 45 de su Código Civil, ¿verdad? Así también tenemos que este es el encargado, pues este registro recibe los avisos notariales, obligación pues que como les indico es obligación impuesta a los notarios según el artículo 45 de su Código de Notariado, en donde se comunica al registrador de la propiedad dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorice pues el instrumento, autorice un testamento, los datos establecidos pues en el artículo 1193 de su Código Civil, ¿verdad? Esta comunicación pues se encuentra debidamente encuadernada y empastada en tomos pues que constan de 400 folios cada una. Así también la identificación pues con el número 274 de los avisos notariales de testamento cerrado. La conservación de estos tomos es de suma importancia, toda vez que ellos pues se encuentra la información, ¿verdad? De que el registro pues otorgó, proporcionó cuando pues esta es solicitada o emitida por las entidades bancarias, denominada pues bancarias depositarias de fondos y valores de personas fallecidas o de presuntos herederos o interesados en establecer si una persona pues ya fallecida otorgó testamento o no, ¿verdad? Esto por causa de muerte. Así también, entonces, este registro de testamentos pues se encuentra constituido como una unidad del Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Y como indicamos, es conocido como Registro de Testamentos. El registro de ciudadanos, pues el registro de ciudadanos viene a ser un órgano técnico permanente del Tribunal Supremo Electoral. Este pues es el encargado de todo lo relacionado con la inscripción de los ciudadanos, con el padrón electoral, el cumplimiento de las resoluciones y sentencias judiciales que se le informen pues toda vez que son actos de naturaleza electoral, la inscripción pues de los ciudadanos que deseen pues optar cargos públicos y sobre la renuncia de los afiliados a los partidos políticos
así como la actualización pues del registro de afiliados a cada partido, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre el registro de propiedad intelectual. Acá tenemos de que este pues surge a través de el acuerdo gubernativo 182-2000 y que da vida pues al reglamento orgánico interno del Ministerio de Economía, ¿verdad? La propiedad intelectual pues se divide en dos categorías, la propiedad industrial, que incluye pues las invenciones, las patentes, las marcas, los dibujos, modelos industriales e indicaciones geográficas de origen y el derecho pues de autor que abarca pues todas las obras literarias y artísticas, tales como las novelas o los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y los diseños arquitectónicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que los derechos pues relacionados en cuanto al derecho de autor pues son los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión, ¿verdad? Entonces, en cuanto a que la materia de inscripción en el registro de propiedad intelectual, pues es la parte, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico que define pues las creaciones humanas protegidas pues en el campo literario y artístico, en la industria y el comercio. El nivel pues de proporción reconocido a esas creaciones, los requisitos para acceder a la protección y a las condiciones pues, de ejercicio y la tutela legal de los derechos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del campo del que pertenecen las creaciones, la propiedad intelectual se divide en dos ramas, ¿verdad? El derecho de autor y la propiedad intelectual. El derecho de autor va a ser el conjunto de disposiciones legales que permite al autor de una obra evitar, ¿verdad? Evitar que otros comercialicen sin su autorización su expresión creativa, su interpretación o trabajo de divulgación, ¿verdad? Que en este caso pues tendría que ser una obra. Y el tema que abordamos pues es el de propiedad industrial que tiene por objeto pues la protección de las creaciones de aplicación de la industria, las invenciones, los diseños industriales, los modelos de utilidad y el comercio, ¿verdad? Que aquí en esto se engloba pues las señales de publicidad. También podemos ver la protección contra la competencia desleal y los campos que infringen los secretos industriales, ¿verdad? Entonces tenemos la propiedad industrial, pues comercial, tenemos que con respecto pues a la propiedad industrial comercial, se entiende como el conjunto de elementos físicos que son el resultado pues de la propiedad, de la actividad intelectual del ser humano, ¿verdad? Orientados a la actividad comercial de estos elementos, se denominan pues los signos distintivos de acuerdo al ordenamiento jurídico consistentes en marca, la expresión o señal de publicidad, el nombre comercial, el emblema y la denominación de origen, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, pues dejaremos nuestro tema acá y en la siguiente clase, pues continuamos abordando lo que
lo que engloba las marcas y en adelante. Preguntas de estudio, las siguientes. 1, ¿qué tipos de patente pues, se pueden obtener con respecto a la propiedad intelectual? 2, defina modelos de utilidad. 3, ¿cuánto tiempo protege el registro de una patente? 4, define invento. Y 5, constituye el título, certificado o documento oficial que emite el Estado a través de la oficina competente para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor. O bien, a quien ha adquirido de este el derecho a ser titular de la invención. Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.